Hemos visto con preocupación el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencias a raíz de la conclusión del asueto de la Semana Santa 2026, donde, de acuerdo a los resultados de este boletín, que es el que se ofrece el lunes, ¿verdad? Se ofreció el lunes, que contábamos a 6 de abril. Y bueno, hemos visto en este último boletín que hubo 27 fallecimientos. La mayoría de ellos, por supuesto, por accidentes de tránsito, una gran participación de motorizados, de motocicletas. Y digo que lo vemos con preocupación porque a propósito de eso, hemos decidido indagar un poquito con el comportamiento de estos resultados años tras años. Y para poner algunos ejemplos, hemos visto que, de acuerdo con los boletines oficiales del organismo, en Semana Santa 2023 se movilizaron en toda la República Dominicana 6 millones de personas y se registraron alrededor de 164 accidentes de tránsito, y de acuerdo a este boletín de 2023, que es donde estamos, fallecieron 26 personas. Estamos hablando de 2023, ¿verdad? También se reportaron 4 muertes por asfixia, etcétera, etcétera. La cifra en el 2024, cuando se reportaron 212 siniestros, o sea, en 2024, de acuerdo a los datos que hemos visto en los reportes que se hacen de manera normal, hubo 27 personas fallecidas, ¿verdad? Eso fue en el 2024. En el 2024, de los cuales fueron 24 accidentes, de los cuales 24 fueron por accidentes de tránsito, 19 de ellos motocicletas. En fin, vamos pasando años tras años. Creo que tengo por aquí los resultados del 2025. Vamos a ver. Fueron 30. Si lo encuentro. Son 30. ¿En el 2025? Sí. Bueno, pues ahora en el 2026, 27, ¿verdad? 3 menos. 3 menos. Entonces, traigo todos estos datos a colación, señores, porque cada año se hace un gran montaje que se lleva millones de pesos, con las principales instituciones del Estado, encabezadas por el Centro de Operaciones de Emergencias, pero sobre todo a partir del año 2024, que asume Farideh Raful el Ministerio de Interior y Policía, se inician una serie de prohibiciones y de tomas de medidas. Sin embargo, si usted pasa revista a los resultados años tras años, con todas estas prohibiciones y todas estas medidas y todo este movimiento de recursos, algo está fallando. Entonces, yo creo que eso hay que revisarlo, porque no vemos grandes avances en esto. Carmelo, con todas las medidas que se tomaron ahora, que hubieron muchas quejas de parte de comerciantes que tienen negocios en las diferentes playas del país. Usted sabe que el flujo de personas a las playas fueron mínimo porque
A la gente sí, según la medida, podía ir a la playa, pero no podía poner música, no podía prácticamente tomar alcohol, sino que tú podías ir a recrearte a la playa. Entonces habían medidas de restricciones, como que prácticamente yo la vi como que parecía un exceso, porque hubieron muchos reportajes o muchos reportes de diferentes playas de aquí de la capital que estaban prácticamente desiertas, prácticamente vacías por la medida. Entonces, si esas medidas se llevaron a cabo, solamente una diferencia de 3 muertos con respecto al año anterior, yo creo que esas medidas no surtieron mucho sus efectos, porque con las medidas que se tomaron era para que hubiera una cantidad menos de personas muertas en diferentes estados, sea por asfixia por inmersión, sea por accidente, etcétera, etcétera. Y de verdad que yo vi una rueda de prensa del COE el sábado en la noche, y solamente a esa hora que yo vi esa rueda de prensa, encabezada por el general Juan Manuel Méndez, él anunció que solamente 3 personas en ese lapso de tiempo habían fallecido, y cuando yo veo entonces el domingo en la noche que han fallecido el sábado habían fallecido más de 3. Carmelo, yo vi el sábado en la noche, o no sé si era que estaban repitiendo alguna rueda de prensa del día anterior. A lo mejor podía haber sido eso. Las medidas... Pero el hecho es que en ese lapso de tiempo yo pensé que al final no me iban a contar esa cantidad de muertos. Yo pensé, con lo que yo vi, pensé que no iban a pasar de 10 o 12. Las propias medidas que nosotros no nos oponemos a que el Ministerio de Interior y Policía tome medidas. Yo pienso que todo lo que haya que hacer, alguna medida tiene que tomar. Todo lo que haya que hacer para evitar que la gente fallezca, para evitar tragedias, para evitar accidentes, hay que hacerlo. Ahora, yo quiero tomarle prestado a una colega que se llama Daya Sena un reportaje que ella hizo en Las Terrenas. Señores, que eso daba grima, eso daba miedo. La cantidad de figuras de los llamados influencers, de los llamados urbanos del país. Una caravana, una cuestión, óyeme, que se salía totalmente. Como dice popularmente, un teteo. Se salía de control. Entonces, si vamos a poner tantas medidas aquí en la capital, en el casco urbano, vamos a poner medidas en el país entero, que las autoridades se pongan conteste a las medidas y a las protecciones de los ciudadanos, porque por eso la gente de a pie, la gente de los barrios, por eso protestan con las medidas, porque a veces esas medidas solo se aplican a la gente de los barrios. Y entonces, en los lugares turísticos del país, todo fluye como si no hubiera ningún problema. Entonces, esto tiene que extenderse a toda la población. Por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía restringió la celebración del Gagá durante la Semana Santa 2026, limitando las actividades a horarios diurnos hasta las 6 de la tarde y prohibiendo recorridos el Viernes Santo. Cosa que hizo que la Asociación Dominicana de Gagá, que hay una asociación, pues protestara por esto. Yo no me meto en nada de ese tipo de cosas. Yo siempre estoy recogido. Ahora, hay cosas que son culturales. El Gagá es un asunto cultural. Y entonces vemos que el Ministerio de Interior y Policía restringe estas cosas, y el Ministerio de Cultura, que se supone que debe jugar un papel en este tipo de cosas,
no dice ni esta boca es mía. Hay cosas que son culturales. No vamos por eso a dejar que el río se desborde con estas cosas. Yo pienso que poner algún tipo de control es correcto, pero prohibirlo yo creo que es inconstitucional. No, y esa prohibición, Carmelo, viene de sectores que son anti-haitianos, porque esos sectores anti-haitianos lo que dicen es que a nosotros, oye, los haitianos nosotros, que nos van de que inculcar que una cultura de ellos, cuando los haitianos, imagínate, un país subdesarrollado, ¿con qué fuerza los haitianos no van a inculcar a nosotros una cultura? Sino que ese asunto, yo que soy del sur, soy del suroeste, todos los años en Sábado de Gloria se hacían en todos esos municipios de Tamayo, Villajaragua, Vicente Noble, y uno se lo gozaba. Se hacían actividades de gagá. Es verdad que eran los haitianos que lo hacían, pero eran los haitianos porque es una exhibición conjuntamente con los dominicanos. Es una exhibición. Y uno se divertía, eran gagá, palo encebado y un sinnúmero de actividades que se hacía que, oye, quienes en ese entonces, quienes organizaban ese tipo de actividades, eran Carmelo los clubes culturales de ese entonces. Claro, y ahora dije que no, que hay que prohibir y que la actividad del gagá, y que porque son cosas de que transcultura que nos quieren imponer desde Haití. Yo pienso que hay que revisar algunas cosas en este país, porque el tema de prohibir por prohibir, yo creo que hay que revisarlo. Por ejemplo, el tema de los operativos. Yo recuerdo un amigo, también periodista, que escribió un artículo que se llamaba El país de los operativos. Yo pienso que los operativos son buenos, se deben hacer y deben ir orientados a salvar vidas, a proteger a la gente, pero reitero, hay que revisar la cantidad de recursos que se mueve en estas medidas que se toman y los resultados que realmente esto deja. No creo que deben haber resultados más positivos. Y lo otro es, hay cosas que son parte de nuestra cultura que no deben prohibirse simplemente por prohibirse, porque todo lo que suena a tambora y a palo y esa cosa, a veces a alguna gente le molesta. Sí. Y eso es parte de nuestra cultura. Y un pueblo que no defiende y cuida y mantiene su cultura, es un pueblo que pierde su identidad. Esa es la verdad. Ahora, Carmelo, en otra área, pero en el mismo tema que estábamos de Semana Santa, también la DGC o lo que tiene que ver con tránsito, tiene que tomar precaución y medida con esto de los tapones que se hacen en la carretera. Yo tengo un amigo que salió para allá, para mi pueblo, para Vicente Noble, que dice que él salió a las 10 de la mañana y llegó a Vicente Noble casi entrando la noche. De las 10 de la mañana entrando la noche con el tapón que se hizo. Incluso, no sé qué fue que pasó ahí, Carmelo, porque a las autoridades, yo diría así, si le salió el tiro por la culata, porque ellos abrieron la circunvalación de Baní y la pusieron de una sola vía. Y yo supongo que la pusieron de una sola vía para que fluyera el tránsito. Y el tránsito, en vez de fluir, lo que hizo fue que se estancó. Oye, se estancó el tránsito. Bueno, esperamos que en los años por venir tengamos mejores resultados de estas medidas y de estos operativos. Ojalá que así sea. Está en el aire en estos momentos el llamado hecho por el presidente de la República, Luis Abinader, quien instruyó el pasado domingo 5, instruyó a varios ministros a iniciar consultas con sectores productivos, políticos y sociales
con el objetivo de lograr un acuerdo nacional que permita enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en el Medio Oriente. El presidente, de acuerdo a su alocución al país, dice que instruyó al ministro de Industria y Comercio, al ministro de la Presidencia, al ministro de, no recuerdo el otro ministro, si es el de Obras Públicas. El caso es que él instruyó... Ministro de Agricultura. De Agricultura, instruyó a estos ministros y creo que el país siempre va a estar de acuerdo y todos los sectores van a estar de acuerdo con que se tomen medidas ante una crisis externa, una crisis que no es producida por nosotros, pero que sí nos afecta directamente. Sin embargo, este llamado del presidente viene luego de una reunión que él sostiene con el empresariado dominicano, y pues de esa reunión parece que fue que se tomó esa decisión, pero el país se recuerda que ya el presidente se había dirigido al país anterior a este llamado del domingo 5, y había dicho de los sacrificios que había que hacer y todo eso. Sin embargo, hace un segundo llamado ahora, pero todavía la población dominicana está a la espera del anuncio de las medidas del presidente de la República, del gobierno, con respecto a lo que es el tren gubernamental, lo que es las diferentes carteras del gobierno, con respecto a lo que son las restricciones del gobierno. Y entonces estamos viendo que, a pesar de que el presidente hace estos llamados, vemos, por ejemplo, unas licitaciones del propio Palacio, del ministro administrativo de la presidencia, que han tenido incluso que darle para atrás de una cantidad enorme de camiones. De recoger compactadores. Exacto. Entre otras cosas que se están viendo en el día a día. Entonces, esto como que lo que hace que confunde a la población, que no ve que el gobierno toma el toro por los cuernos y dice, mire, el gobierno ha decidido esto y lo otro, para que los otros sectores también tomen sus medidas. Carmelo, parece ser que el pueblo dominicano ya ha asumido al presidente de la República, así como una persona que dice una cosa hoy y otra mañana. Una persona de discurso. Sí, de incoherencia. Ya la gente parece que lo ha asumido así. El pueblo dominicano lo ha asumido así. Carmelo, el discurso que el presidente llevó a cabo cuando se estaba iniciando ese conflicto entre Estados Unidos e Irán, se dirigió al país y dijo, pues, tú hablaste un poquito de eso, de que los sacrificios que había que hacer, que el pueblo dominicano tenía que sacrificarse y el gobierno también, que tenían que sacrificarse. De hecho, ya estamos pagando la gasolina más cara. Exacto. Cuando él habla de sacrificio, fue cuando le dieron para usar un término llano, el subión de 10 pesos al precio de la gasolina. Pero Carmelo, no pasaron 10 días cuando él se reúne. No, de 10, no, de 15. Sí, porque fue 5. Y después 10. Y después 10. Claro, sí. 15. Entonces, pero él salió cuando subían los últimos 10. Fue que él hizo el discurso. Claro. Pero a como los 10 días, él se reúne en un consejo de gobierno en el Palacio con todos los funcionarios. Y de ahí da las declaraciones
de que este país puede estar tranquilo, de que de que los artículos de primera necesidad aquí no iban a subir y que aquí iba a estar todo estable. Eso lo dijo. Pero entonces, ayer recientemente entonces vuelve con otro discurso, llamando a los sectores productivos del país acuerdo nacional y a los partidos, a los líderes políticos, a un acuerdo nacional, a que se reúnan por la situación que... Pero tú hace 10 días dijiste que aquí no iba a haber problema. Entonces ahora usted está llamando al liderazgo nacional a que se reúnan por la situación que este país puede tener en términos económicos con el conflicto Irán-Estados Unidos. Pero, según tengo las informaciones, ya el liderazgo político, no conjuntamente, sino por separado, ha manifestado de que el presidente de la República, primero, no ha llegado la invitación formalmente. Y segundo, el presidente debe, como tú acabas de decir, debe llevar a cabo un pliego. ¿Cuál es el sacrificio que va a hacer? Como tú acabas de decir, mira, nosotros vamos a sacrificar en esto y aquello. Porque por ahí hay que empezar. Porque, y los empresarios también. Porque los presidentes, los gerentes y los presidentes no solo están para gobernar en tiempo boyante. El verdadero presidente y el verdadero gerente se conoce su capacidad de acuerdo cuando cómo enfrente una crisis. Cuando hay crisis. A mí que no me vengan mañana los PRMistas como con lo del COVID, como con lo de la guerra de Ucrania, que esto subió por esto, que esto subió por aquello. No, usted tiene que encarar la situación y buscar alternativas de que los sectores más depauperados, los sectores más necesitados, buscarle solución a eso, porque el que es rico, el que es empresario. Y por más crisis que haya, no va a pasar el trabajo que pasa un habitante de allá de La Cañita o un habitante de allá del Capotillo. Entonces, aquí, cada vez que hay ese tipo de situaciones, que la oposición se manifiesta, aparece un comunicador o una bocina, como le dicen por allá, que lo quieren politizar. Entonces, si aquí todo lo quieren politizar, como dicen algunos comunicadores, entonces la oposición que se cruce de brazos y que la oposición no haga propuesta, ni la oposición haga protesta. Porque aquí, cuando el problema haitiano que hubo, cuando la oposición hablaba, que era que lo querían politizar. Cuando el asunto aquel del COVID, que lo quieren politizar. Y cada vez que hay una situación, es que esto no se puede politizar. Yo estaría más conforme que el gobierno, por su lado, anuncie una serie de medidas que va a tomar, y por ejemplo, ese tema de las licitaciones, suspender eso. Permiso que le interrumpa. Pero no tan solo que la anuncie, sino también que la cumpla. Que la cumpla. O sea, que comience a aplicar medidas que se vean claras, reales, que se están cumpliendo, pero también el sector empresarial que también ponga su granito de arena y yo estoy seguro que el resto de la población le va a seguir los pasos. Cuando hay una sociedad organizada, quien toma las primeras medidas y quien da los primeros pasos es el líder. El líder del país ahora mismo es el presidente de la República. Claro. Se supone. Entonces, usted que tiene que dar los primeros pasos para que todo el resto siga esos buenos pasos que se están dando. Pero esas señales que vemos de algunas instituciones, que mientras el presidente de la República, que se supone que es el jefe del Estado, dice una cosa, entonces un ministro, un director está haciendo otra. Así nadie va a creer. Así nadie va a creer en que se va a respetar un acuerdo nacional. Además, yo entiendo que los acuerdos, cuando vienen estos momentos así, esos acuerdos que generalmente se hacen en privado, a veces son peligrosos. Yo pienso que es mejor
reitero que el presidente anuncie medidas y que sean cumplidas, y que entonces la misma sociedad también llame la atención para que la sociedad, la clase política, la clase empresarial del país también siga los pasos a estas medidas. Por eso sectores de la oposición, Carmelo, le están exigiendo el pliego. ¿Por qué? Porque si la oposición participa en cualquier tipo de reunión o de acuerdo que se lleve a cabo y el gobierno comienza a seguir despilfarrando en tiempos de crisis, el gobierno después en cualquier situación que políticamente le puede perjudicar, porque eso es lo que el gobierno se está cuidando, que le perjudique políticamente. El gobierno puede decir, la dirigencia política del PRM, del partido en el gobierno, puede decir, no, pero la oposición también participó, la oposición no tiene derecho a opinar. Ojalá que los asesores del presidente, que no sé hasta dónde están tomando parte en este tipo de llamados, ojalá que le den los tips, ¿verdad?, de las cosas que realmente debe encarar un presidente de la República en momentos como estos, y que envíen señales positivas, porque es que ya hemos tenido otros eventos y los resultados en medio de esos eventos es que se han gastado grandes cantidades de dinero, que se han tomado grandes sumas de préstamos para supuestamente resolver situaciones, y hemos visto que los resultados como que el dinero como que se ha desviado para otro lado. Entonces hay que dar señales. En estos momentos yo creo que el gobierno tiene que dar señales claras de que está preocupado realmente, de que está preocupado auténticamente por esta crisis, y que está legítimamente interesado en que los sectores más desposeídos del país no sufran tanto con una eventual crisis, con una eventual escasez de los productos de primera necesidad, de los combustibles, entre otros productos. Es que esos sectores, Carmelo, no van a entender bajo ninguna situación en una crisis que eso es producto de la guerra de Estados Unidos e Irán. Y si la crisis, Carmelo, lamentablemente decirlo, si por esa guerra, como apuntan todos los economistas del país, del gobierno y no del gobierno, todos los economistas apuntan y coinciden que en seguir en proceso esa guerra, eso va a traer trastornos en términos económicos y descrecimiento de la economía del país. Entonces, si eso es así, al gobierno que se vaya preparando, porque las informaciones que hay de cables internacionales es que las cosas se pueden agudizar. Porque, como ustedes saben, las amenazas están a la orden del día, tanto del lado de Irán como del lado de los Estados Unidos. Trump está mandando señales muy negativas con respecto a esto. De que está dispuesto, pero también allá están dispuestos, Carmelo también. Así es. Yo más que un acuerdo nacional, estaría de acuerdo con que se tomen medidas desde el gobierno, y que la población, al ver estos resultados y esta legítima intención del gobierno, pues le siga los pasos.